Queridos hermanos, hoy es martes de la 12ª semana del tiempo ordinario. Voy a proclamarles el Evangelio que corresponde para este día, tomado de Mateo capítulo 7, versículos 6 y luego del 12 al 14. No deis a los perros lo que es santo, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos, no sea que las pisoteen con sus patas, y después volviéndose os despedacen. Por tanto, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacédselo también vosotros a ellos. En esto consisten la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. En cambio, qué estrecha la entrada y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo encuentran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, antes de entrar en materia con respecto al Evangelio, me parece importante también decir una palabra sobre la primera lectura que está tomada del segundo libro de los Reyes, aunque no la hemos leído ahora, pero sí les pongo un poco en contexto. En estos días veíamos cómo el pueblo de Israel se olvidó fácilmente de la alianza establecida de parte de Dios con ellos. Dios los sacó con mano poderosa de la esclavitud de Egipto, los llevó por el desierto, les dio las tablas de la ley, estableció con ellos una alianza, los hizo entrar en la tierra prometida. Pero poco a poco el pueblo se fue olvidando cuando se constituyó como nación, cuando vinieron esos días de esplendor, de gloria, como en la época del rey Salomón. Entonces este pueblo pues olvidó rápidamente lo que Dios había hecho, y así nos puede pasar a nosotros también cuando tenemos necesidad de esa presencia del Señor, cuando estamos en momentos difíciles, pues acudimos a Él, pero de pronto cuando pasa el tiempo y estamos pues en medio del bienestar, cuando tantas cosas nos distraen, pues nos olvidamos fácilmente del Señor. Por eso siempre cuando tenemos un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón pobre, pues tenemos como más capacidad para acoger esa palabra del Señor. En cambio, cuando ponemos nuestra confianza en las cosas, pues sencillamente no dejamos espacio para el Señor en nuestra vida. Por eso los profetas aparecieron en el pueblo de Israel. Los profetas eran aquellas personas que, enviados por Dios, tenían la misión de recordar al pueblo de Israel sus infidelidades. Tenían la misión de llevar la palabra de Dios, no la palabra propia, porque el profeta no se anuncia a sí mismo, lo que hace es anunciar la palabra de Dios. Pero ese pueblo estaba tan obstinado, tan cerrado, que esos profetas incomodaron y por eso los querían quitar del camino. No soportaban a los profetas. Por eso veíamos esta semana también cómo quieren eliminar a Jeremías, por ejemplo. Él mismo es consciente de todos los enemigos, de toda la gente que tiene al lado, que lo quieren silenciar. Y hoy aparece un rey que es el rey Sennacherib, que era rey de los asirios. Y entonces, pues alardeando de su poder, de sus ejércitos, de todas las tierras conquistadas, las naciones que ha sometido, pues sencillamente amenaza al rey Ezequías, que era el rey de Judá, de Israel. Y le amenaza diciendo: mire que todas las naciones han caído delante de mi fuerza, delante de mi ejército, ninguno me puede resistir y ustedes no se van a salvar tampoco. ¿Y qué hace Ezequías? Una cosa bellísima: acude al Señor. Cuando nosotros somos conscientes de que no tenemos fuerzas para resistir al enemigo, esto también se puede interpretar a nivel espiritual. Cuando nosotros nos damos cuenta que por nosotros mismos ese enemigo puede llegar a ser muy poderoso porque tiene tantas artimañas para tratarnos de hacer caer, de pecar, pues entonces, si lo combatimos desde nuestra propia fuerza, vamos a ser vencidos. Pero hizo una cosa muy bella Ezequías: se postra ante el Señor, ora al Señor y le dice al Señor que tenga compasión, que sea Él el que sea la fortaleza para el pueblo, el refugio. Y por eso el Señor entonces manda un mensaje por medio de Isaías. Miren que los profetas, cuando el pueblo es infiel, cuando el pueblo comete grandes pecados, cuando da la espalda a Dios, esos profetas en nombre de Dios llevan noticias que a veces no quiere oír el pueblo, y son noticias de cosas graves que les van a pasar, de que los van a invadir. Pero también cuando el pueblo es capaz de orar al Señor y reconocer sus pecados y es capaz de pedir al Señor el auxilio,
pues el Señor también lo mira con misericordia y entonces envía a los profetas para que lleven un mensaje de esperanza. Y esto es lo que hizo Isaías. El Señor manda un mensaje con Isaías diciéndole que no tenga miedo, que el Señor está con ellos. Y efectivamente las tropas de ese rey extranjero, de ese rey que había amenazado al pueblo de Israel, pues son vencidos. Pues qué especial, hermanos, que también nosotros seamos capaces de analizar la realidad que estamos viviendo en este momento. Mucha gente se pregunta, bueno, todo lo que está pasando, tantas guerras, tanta violencia, tanta persecución, el tema de la pandemia, o sea, viene de Dios, es que Dios nos está castigando. Bueno, hay cantidad de interpretaciones que la gente hace, ¿no? Pero yo creo que una cosa que sí podemos decir concreta es que Dios todo lo permite, porque Dios guía la historia, porque aunque nosotros a veces no entendamos, aunque a veces nos parezca absurdo, Dios todo lo permite. Y lo permite para nuestro bien cuando nosotros somos capaces de leer aquello que está aconteciendo desde la luz de la fe, desde la luz de Dios. Entonces qué bueno que nosotros pensemos también en esta realidad que estamos viviendo, para que dirijamos nuestro corazón, nuestra mirada hacia el Señor y le pidamos perdón. Le pidamos perdón por nuestras infidelidades, le pidamos perdón por nuestros pecados, le pidamos perdón por nuestra falta de amor, por nuestra falta de coherencia. Este virus que está ahora en el mundo, que está muriendo tanta gente en tantos lugares, pues Dios lo puede quitar porque Dios es el Señor y porque Él tiene el poder, así como en otros momentos hubo plagas que asolaron al pueblo de Israel y que el Señor las permitió, pues también cuando nosotros nos postramos ante el Señor puede cambiar el curso de los acontecimientos. Por eso confiemos plenamente en el Señor, oremos al Señor. Qué bueno, hermanos, que este tiempo sea un tiempo de gracia para que nosotros también lo aprovechemos al máximo y no que de pronto nos quedemos con el corazón endurecido. Tanta gente que está viviendo este tiempo y quizás no les está diciendo nada, simplemente pues bueno, si estamos en casa pues vamos a ver películas, vamos a hacer tantas cosas, vamos a jugar, tantas cosas tan tremendas. Bueno, otras personas lo están viviendo con mucho dolor también porque han perdido seres queridos o porque tienen angustia de estar en casa y no poder salir y no tener trabajo y no saber cómo sostener a sus familias. Es decir, cada persona lo está viviendo de manera totalmente diferente. Pero yo creo que lo que sí está en común es que cómo podemos cada uno de nosotros leer todo esto desde la luz del Señor. Y bueno, es importante también aquí hacer una reflexión sobre el Evangelio, porque el Evangelio de hoy es fuerte. Desde hace días venimos leyendo lo que se llama el Sermón de la Montaña, en el capítulo 5, capítulo 5 hasta el capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Y hoy nos encontramos ya en ese último capítulo del Sermón de la Montaña, que es el capítulo 7. ¿Y qué nos dice el Señor aquí? No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas a los cerdos, las pisotearán y luego se volverán contra vosotros para destrozaros. Qué fuerte esta palabra del Señor, no dar lo santo a los perros. Podemos caer nosotros también en la tentación de pensar que los perros quiénes son. Entonces podemos pensar, no, nosotros somos los destinatarios de la palabra de Dios, nosotros somos los que hemos recibido todo esto y vamos a despreciar a los otros porque pensamos que toda esa gente no se merece el que nosotros les contemos las cosas santas, lo que el Señor nos ha revelado y entonces podemos descalificar. El Señor cuando dice esto, pues el Señor sí conoce los corazones y por eso el Señor incluso a un personaje al que se atrevió a llamar zorro, a Herodes. A Herodes le mandó a decir, ve y dile a ese zorro, a uno de los hijos de Herodes el Grande, ¿no? Cuando este hombre le quería conocer a Jesús, tenía ganas de conocerle. Y Jesús le manda a decir, ve y dile a ese zorro. Qué fuerte, ¿no? Esa palabra es muy fuerte de parte de Jesús. Y en el momento del juicio, en la pasión, cuando por esos días se encontraba en Jerusalén Herodes, eh, llevaron a Jesús ante Herodes, porque Pilatos lo remitió a Herodes. Y entonces Herodes tenía curiosidad por conocer por ver a Jesús. Pero esa curiosidad no era la curiosidad del alma que ansía, que tiene hambre de la palabra de Dios. No era esa gana, esas ganas de ver al Señor, porque sentía en el corazón ese fuego, como Zaqueo, que quería ver al Señor y se subió a un árbol, o la gente que seguía a Jesús con sencillez de corazón. No, esta era la curiosidad, una curiosidad malsana, morbosa, ¿no? Una curiosidad de que Jesús hiciera algún prodigio delante de él, porque Herodes había escuchado decir muchas cosas de Jesús. Por eso cuando se encuentra
a Jesús, Jesús no le dice ni una palabra. Yo creo que ahí esta palabra de Dios se hace muy evidente cuando Jesús dice, no echéis lo sagrado a los perros y a los cerdos, no sea que las pisoteen con sus patas. Claro, el Señor vino a salvarnos, claro que sí, y Él conoce nuestro corazón, pero cuando Él ve la disposición de nuestro corazón, Él derrama toda su bondad, derrama toda su gracia en nuestros corazones, pero cuando hay esas personas que se cierran en su odio, en su maldad, Dios nos quiere salvar, claro, a todos nos quiere sanar, pero cuando la gente se cierra en sí misma, que aún viendo la evidencia, imagínense la gracia tan grande que tuvo Herodes de poder ver a Jesús. Nosotros le contemplaremos cuando vayamos al cielo, que tenemos esa esperanza de encontrarnos a Jesús y de verle cara a cara, pero Herodes le pudo ver de frente, pudo verlo de cerca. Imaginemos nosotros cuando de pronto hay alguien muy famoso, muy importante, y de pronto quisiéramos estar al lado de esa persona, quizás hacernos una fotografía con esa persona, o que esa persona nos diera, nos estrechara la mano, nos saludara. Bueno, eso lo vemos en el mundo. Imagínense esa dicha tan grande de poder haber visto a Jesús. Pero Herodes desaprovechó eso, porque Jesús le conocía su corazón y veía que en él había una curiosidad, no el deseo real de ver al Señor. Entonces Jesús se queda en silencio. Este hombre le habla y este Jesús se queda totalmente en silencio. Qué fuerte esta actitud del Señor. Pues nosotros también aquí tenemos que aprender mucho. Y otra cosa que nos tendríamos que preguntar, que quizás es fácil pensar que los perros son los demás. Qué tremendo que nosotros podamos pensar, bueno, ¿y hasta qué punto yo pisoteo la gracia de Dios? ¿Hasta qué punto yo pisoteo todas aquellas riquezas que me regala la iglesia? Cuando me acerco indignamente a los sacramentos, cuando recibo el cuerpo de Cristo de cualquier manera, cuando de pronto no leo la palabra de Dios, quizá la tengo por allá arrinconada en un lugar en mi casa y no leo la palabra de Dios, cuando tengo la posibilidad de rezar y sin embargo pisoteo todo aquello que el Señor me ofrece, toda la gracia del Señor. Y aparece esa regla de oro, tratar a los demás como ellos, como queremos que ellos nos traten. Bueno, esta regla creo que ha trascendido incluso el Evangelio y es una máxima que también encontramos en siempre, ¿no? Que no hagamos a los demás lo que no queremos que nos hagan a nosotros, tratemos a los demás como queremos ser tratados nosotros. Y luego hay una cosa fuerte aquí en la palabra del Señor. Dice, entrad por la puerta estrecha. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. En un mundo donde tantas veces, incluso con dolor, constatamos que al interior de la iglesia algunos pastores nos dicen, y mucha gente que supuestamente está preparada teológicamente, y nos dice, no, es que nadie se va a condenar, todos se van a salvar porque Dios es amor, porque Dios es misericordia, porque Dios no va a permitir que ninguno se pierda. A ver, en el fondo hay una verdad, y la verdad es que Dios quiere que todos, sin excepción, se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Si Dios es un Padre amoroso, nos quiere salvar a todos. Un padre y una madre, aun con todas sus imperfecciones, aman a sus hijos, y cuando ven a un hijo, por ejemplo, sumido en las drogas, ese padre y esa madre que aman a su hijo lo quieren sacar. Si tuvieran que dar la vida, la darían para sacar a ese hijo de esa postración, pero hay veces que incluso están impotentes ante esa realidad, porque si el hijo no quiere reconocer que está necesitado de la gracia, que está necesitado y reconoce que tiene un problema de drogas o un problema de alcohol, y esa persona no se deja ayudar, poco podemos hacer. Aunque nos duela y aunque veamos a esa persona que poco a poco se va volviendo una piltrafa, que se va volviendo nada, con todo el amor, no podemos, porque sencillamente esa persona se ha cerrado allá en esa parte más íntima de su libertad. Pues también así el Señor nos ama profundamente, pero el Señor no nos obliga ni siquiera a ser buenos. Él nos coquetea todo el tiempo. El Señor nos seduce, pero nosotros nos debemos dejar seducir por el Señor. De lo contrario, no es posible, no es posible, hermanos. Y entonces, ¿que hay posibilidades de que alguien no se salve? Claro que sí hay posibilidad de que alguien no se salve. Si se cierra el amor, si se cierra la gracia del Señor. Y mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Incluso en otro momento del Evangelio le habían preguntado al Señor que si eran muchos los que se salvaban, y el Señor no respondió si eran muchos o pocos. Pero mire lo que dice hoy la palabra del Señor.
Entrad por la puerta estrecha, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y entrar por una puerta estrecha, pues será difícil, ¿no? Cuando nos vamos a entrar por una puerta estrecha, quizás como que si estamos muy gorditos o algo, tenemos que sabernos enfilar y como que de pronto nos vamos como atascando y es difícil, ¿no? Y quisiéramos como una puerta más ancha donde pudiéramos ir tranquilamente, ¿no? A nuestro propio aire. Pues dice hoy la palabra del Señor que ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, es decir, un camino cómodo, sin esfuerzo. Y miren lo más tremendo que dice hoy en el Evangelio. Y muchos entran por ella. Muchos entran por esa puerta espaciosa. Y miren que lo que sigue es fuerte. Eh, Qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos dan con ellos. Miren que hay una contraposición aquí, hay un contraste. La puerta espaciosa, el camino ancho, el camino de la comodidad, el camino de no hacer esfuerzo, el camino de no sacrificios, el camino de pasarla bien. Ese es el camino que escoge la mayoría y lleva a la perdición. Muchos entrarán por ella. Y en cambio la puerta estrecha, el sacrificio, el negarnos a nosotros mismos, la vida de oración, el hacer cosas buenas a la gente, o sea, tantas cosas que implican, ¿no? La batalla de todos los días. Pues ese camino angosto es el que lleva a la vida. ¿Y cuál es la puerta? Jesús. Nadie va al Padre sino por mí. Yo soy la puerta, el camino, la verdad y la vida. Y pocos dan con ellos, pocos dan con esta puerta. Qué tremendo esto, qué tremendo, pocos. Sería bueno que nos preguntáramos, queridos hermanos, la vida como la he vivido hasta hoy, hasta este momento. Mi vida está por el camino espacioso, por el camino de la perdición. Lo podemos saber nosotros, no sabemos el final de nuestra vida porque no sabemos cuánto nos queda de vida, pero sí sabemos cómo la estamos viviendo, eso sí lo tenemos claro. Yo creo que si hacemos un examen de conciencia, sabemos en este momento si vamos caminando por ese camino espacioso o por el camino estrecho. Pero ya sabemos a dónde conduce el camino espacioso y ya sabemos la puerta estrecha a dónde conduce. Bueno, queridos hermanos, bendiciones. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.